Buenas tardes, licenciado David Hernández y compañeros del 05A, somos el equipo 7. Tenemos a cargo el tema técnicas para el manejo de la mala disciplina en el aula y las conductas adaptativas, el cual será abordado a través de una entrevista. El objetivo de la entrevista es conocer las diferentes técnicas para un buen manejo de la mala disciplina en el aula y poder diferenciar las conductas adaptativas. A continuación presentamos la entrevista realizada a la licenciada Marlene Solórzano, que es psicóloga y está en el área de la docencia, quien abordará el tema y nos explicará el papel del docente dentro del aula educativa. El motivo de la entrevista, licenciada, es acerca de las técnicas que se pueden implementar dentro del aula. Para abordar este tema, primero queremos empezar en definir qué es disciplina. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es la disciplina dentro del aula, la disciplina con dignidad, pero nosotros podemos, en términos generales, y como decimos, podemos decir que disciplina es cuando una persona, un niño, un joven, un adolescente, toma acuerdos, está consciente de tomar ciertas normas, ciertos límites dentro de su comportamiento en general. O sea, es el establecimiento y dominio de su comportamiento dentro y fuera de tanto el salón de clases como en su vida personal. Como docente, ¿cómo podemos manejar este tipo de conductas en los niños dentro del aula? Bueno, hay muchas estrategias en las cuales nosotros como docentes podemos abordar lo que es la disciplina en el aula. Lo primero que tenemos que tener claro es con qué niveles educativos estamos abordando. Si son niños, hay que abordarlo desde un punto de vista. Y si son adolescentes, es otro parámetro. Y si son personas adultas, de igual es otro punto de vista. En la parte de educación básica, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de disciplina, el maestro o la maestra tiene que tener muy, pero muy claro el conocimiento de sus estudiantes. Y dentro de ese conocimiento es el respeto a las diferencias individuales que como niños, como niñas, como adolescentes se merecen. Cuando nosotros conocemos el perfil de nuestros estudiantes, cuando estamos claros cuáles son las diferencias individuales que poseen, los comportamientos, respetamos, conocemos y valoramos a las personas, podemos hablar entonces de establecer estrategias y líneas. Una de las principales, o mejor dicho, todas las estrategias de disciplinas que se manejan en el aula tienen que estar centradas en el respeto al niño. ¿En qué nos sustentamos? Si hablamos dentro de eso, podemos decir conocer cuál es, respetarlo, valorarlo. En total, ¿verdad? Sus habilidades, sus destrezas. Pero ya para aplicar dentro del salón de clases, nosotros podemos utilizar desde estrategias de disciplina que están fundamentados en modelos conductuales, en modelos actitudinales y en modelos cognitivos. El maestro, considero que si no es docente, si no es psicólogo, tiene que centrarlo en el modelo conductual. ¿Cuál así? Ver cuáles son las estrategias que tienen las hipotas y base a eso focalizarlo. Una de las estrategias, nosotros podemos utilizar las fichas de control. Eso perfectamente lo puede hacer el docente sin ser psicólogo. Puede utilizar perfectamente lo que es el contrato, la toma de contrato. Y puede utilizar lo que son los registros anecdóticos. Pueden utilizar aquellas estrategias que están fundamentadas en las tomas de decisiones y sobre todo puede implementar las estrategias que lo van a llevar al manejo de disciplina sobre lo que es la toma de conciencia del niño, de la niña o del adolescente. Son varias, las que más se utilizan en las escuelas son la parte de las fichas. De las fichas muy poco se manejan otras más que todo, y algunos utilizan algunas estrategias como muy represivas, pero nosotros tenemos que utilizar aquellas en que el niño llegue a concientizarse él mismo. Me parece que el manejo de las técnicas conductuales es buenísimo para el salón de clases, porque los jóvenes, los niños, ellos van descubriendo cuáles son sus comportamientos y cuáles tienen que mejorar. El docente en el aula solamente tiene que inducir las conductas positivas del estudiante. Para ello la va a tener que estimular, por supuesto, pero más que todo en esa área tienen que ir. Podemos también incluir ahí que se pueden diferenciar las conductas adaptativas
O quizás cuál sería la diferencia de las conductas adaptativas a una conducta indisciplinada, ¿puede ser? Cuando nosotros hablamos de conductas adaptativas, estamos hablando de aquellas conductas que de una u otra manera las personas hemos adquirido a través de lo que el contexto nos rodea, ya sea porque los estamos imitando de una persona que para nosotros es importante, un amigo, una amiga, una familia. Entonces, nosotros estamos adaptando conductas que no son las que generalmente nosotros tenemos. Pero cuando hablamos, me dijo ¿Conductas adaptativas o sí. La indisciplina, esos son comportamientos no adecuados que los niños y las niñas presenten a un momento determinado. Cuando así, pueden hacerlo en presencia del docente, puede hacerlo en presencia de su mamá o en ausencia del docente. Cuando los alumnos tienen una conducta indisciplinaria, cuando no está el docente o estando el docente es porque el docente no ha sabido manejar su grupo dentro del salón de clase, simple y sencillamente. Entonces es necesario hacer el diagnóstico para conocer a los alumnos. El diagnóstico en nuestra sociedad actual es un arma de doble filo, porque muchos maestros lo utilizan para etiquetar. Entonces ese diagnóstico va pasando, usted hoy es mi alumna, si tuvo un mal comportamiento, anoté en ese diagnóstico y se lo paso a la otra persona porque lo pasan como tipo registro anecdótico. Pero sí, la importancia del diagnóstico tenemos que centrarlo no en ver cuál es la limitante que el niño tiene, no para ver el problema, sino que para centrar qué yo maestra, qué tengo que hacer para ayudarle en esa problemática. El diagnóstico al maestro le da un elemento importantísimo, pero si lo utiliza desde el punto de vista pedagógico. Pero si lo utiliza para señalar, realmente en vez de ayudarle a los alumnos, lo distorsionamos. Pero el diagnóstico sí es importante realizarlo, tanto con el estudiante, tanto con el padre de familia, porque ese tiene que estar centrado en la familia, en la escuela y en la comunidad. Y dentro de esa comunidad va la escuela. Licenciada, como especialista en psicología y como docente que lo es, ¿qué recomendaría a las instituciones que tienen a su cargo estos niños y más a los docentes para que puedan manejar a estos niños en nuestras escuelas salvadoreñas? Bueno, a los docentes, que si no aman su vocación, que hagan otra cosa y que dejen de estar amargándole la vida a los niños, ¿verdad? Entonces, pero que si es maestro realmente de vocación, tiene que pensar que él tiene que centrar la educación en el niño, en el joven, no es lo que yo manejo como maestra, es el niño, porque ese niño, esa niña fue confiado a él o a ella. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene Pedrito, que tiene Amarillita? Y sobre esa yo tengo que girar mi trabajo, sobre esa yo tengo que centrarle. Nosotros estamos hablando, y no solamente nosotros en el país, sino que a nivel nacional, internacional, estamos hablando de enfoques inclusivos. Enfoques inclusivos es que el maestro tiene que estar preparado para atender a todos los 20, 40, 50 que tienen en el salón de clase y para preparar y ver cuál es la potencialidad que tiene Luisito, la que tiene Amarillita y trabajar en la potencialidad que tienen algunos, pero también trabajar en las necesidades que tiene el otro. Una es, si es docente, que ame su trabajo. Quien no está trabajando con máquinas, está trabajando con seres humanos. La máquina, usted le mete una tecla, se le pierde la información y no pasó nada, pero a un niño sí. A un niño le dice algo, lo daña para toda la vida. Entonces son las cosas como bien importantes. Y lo otro que nosotros tenemos que ver es que las instituciones educativas como tales tienen que darle seguimiento y evaluación, capacitar a los maestros. El maestro, igual que en todas las profesiones, no lo sabemos todo. Tenemos limitantes. Entonces el maestro tiene que tener vocación y prepararse. Prepararse constantemente, porque de lo contrario los chicos nos llevan adelante y no sabemos cómo hacer. Ahora, para finalizar, tal vez un saludo para los docentes que próximamente estamos por salir ya y que en general fuimos sus alumnos el ciclo pasado y esta entrevista va a ser vista por ellos, entonces un saludo o un consejo para cómo manejar este tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Bueno, a todos los colegas que estamos metidos en este barco, qué ánimo. Una cosa es
tener el escalafón de maestro, pero otra muy diferente es estar en el aula. Si ustedes son personas profesionales, creo que si han decidido, si han elegido la carrera de docente, que no sea porque van a tener más vacaciones, que no sea porque no nos quitan el trabajo, sino porque realmente tienen amor a lo que van a hacer. Este es un reto y es un marco en el que somos tan responsables del bien o del mal de los estudiantes. Así es que les puedo decir ánimos, ojalá los vea yo en las escuelas. Cuentan conmigo y oraré cuando se gradúen por todos ustedes. Luego de escuchar la intervención de la licenciada Marlene Solórzano, podemos concluir que ser docente es algo de vocación, no es nada sencillo y que por ende debemos de identificar las diferencias individuales que tiene cada niño dentro de nuestras aulas salvadoreñas. Debemos de identificar tanto sus debilidades como sus fortalezas, siempre teniendo el cuidado de no afectar la salud mental de cada menor.